Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este 2 de junio de este 2025. Bendecido inicio de semana para todos. En este lunes, la primera semana del mes de junio, ya hemos llegado a la mitad de este año. Me imagino que mucha gente todavía está recordando la celebración de Navidad, Año Nuevo, y ahora viendo el calendario les queda pues el resto de la mitad del año. Claro, son 7 meses que en realidad nos faltarían. Sin embargo, cada vez que uno ve el calendario se va dando cuenta que el tiempo pasa sumamente rápido. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Para hoy tenemos bastante información y creo que vale la pena arrancar hablando sobre esto que ha ocurrido el pasado fin de semana y tiene que ver con la estabilidad y la paz mundial. Los ataques realizados por Ucrania, que en este momento, como nosotros interpretamos la lectura que se hace de los principales medios de comunicación de Occidente, que tienen una clara tendencia hacia la izquierda, y cuando me refiero a la izquierda, me refiero también a todos esos belicistas que están contentos de que existan más y más ataques y que por ende esto significa que no vaya a haber un acuerdo de paz. Aunque algunos editoriales que tuve la oportunidad de leer en lo que va las primeras horas de esta jornada indican que este sería un punto de inflexión el cual obligaría a Rusia a sentarse a negociar. Yo no sé cómo estos analistas, a quienes llamo también analistas, todólogos, expertólogos, se atreven a decir que esta puede ser una forma en la que van a encontrar paz. Hace unos días nada más teníamos a Rusia atacando a Ucrania en un ataque bastante fuerte, un ataque masivo, querría tal vez utilizar la palabra. Y esta podría ser una respuesta. Y uno podría decir, bueno, es que están equiparando fuerzas. Sí, esto puede parecer que están equiparando fuerzas. Sin embargo, yo creo que hay que ver con detalle y hay que hacer un análisis bastante exhaustivo para que nosotros podamos tener una idea de hacia dónde va este conflicto, que se supone el presidente Donald Trump ha hecho lo posible hasta el día de hoy para que se llegue por lo menos a una mesa de negociación seria en la cual se hable de paz en serio. Pero tal parece que ni Rusia ni Ucrania están dispuestos a sentarse a negociar la paz. Y esto lo he venido diciendo en varios programas. El problema es que Rusia sabe que tiene la fortaleza como para poder ganar esta guerra. Sin embargo, hay una Ucrania que todavía no acepta que sin la ayuda de países extranjeros es muy difícil que por sí sola pueda ganar. Entonces, por ende, si hay otras naciones, como ya ha pasado estos últimos 2 años, si hay otras naciones de por medio, quiere decir que tarde que temprano Rusia va a hacer una declaración donde va a decir que está en guerra con esos países que están ayudando a Ucrania a hacer estos ataques. Y créanme, estamos tan cerca, pero tan cerca de llegar a una guerra nuclear que parece que el resto de las personas, igual que los principales medios de comunicación, politiqueros de izquierda, de derecha, de lo que hemos denominado también el Deep State, están contentos porque al final, cuando se da una guerra, cuando se tiene un conflicto bélico, los que ganan generalmente son los que venden armas, independientemente si están recibiendo como donación o igual, porque créanme, esos armamentos no son gratuitos, no van a ir de forma gratuita. De donde quiera que salgan para el país que llegue, no
es gratuito. Y los que realmente se van a forrar de dinero son aquellos que venden estas armas. Bien puede ser Estados Unidos, igual que el Reino Unido. Francia sabemos que es de los que también vende armamento militar y seguramente todas las demás naciones que están involucradas, pero son los que realmente van a ganar, sin mencionar a los fondos de inversión que ya se están comprando los activos de Ucrania. Se habla que, por ejemplo, BlackRock ya se ha comprado más de 30% y esto nos parece que debería de alertarnos más que ponernos a celebrar. Cuando uno lee, por ejemplo, los titulares de la prensa progre occidental, algunos dicen, ¿no? Esta es la ingeniosa forma en que Ucrania lleva adelante un sorprendente ataque que bien puede ser comparado como el Pearl Harbor contra Rusia. Revisa uno, ¿no?, estos datos y dice, la operación Telaraña fue todo un éxito contra bases aéreas y flota nuclear rusa, escondiendo drones cargados de explosivos en cobertizos de madera. Los servicios secretos de Kiev escondieron los drones de ataque dentro de los techos de los cobertizos que fueron cargados en camiones que fueron conducidos al perímetro de las bases aéreas. Esto es lo que revelaron las autoridades ucranianas. El que se jactaba más era el mismo Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Dice, luego los paneles del techo fueron levantados mediante un dispositivo activado a distancia para que 117 drones utilizados en los ataques pudieran volar y realizar devastadores ataques. En el momento justo, dice la agencia de noticias AP, los techos de las casas se abrieron a distancia y los drones volaron para atacar a los bombarderos rusos. El dramático y cuidadosamente planeado asalto del domingo tomó al presidente ruso Vladimir Putin y sus fuerzas completamente por sorpresa. Se informa que alrededor del 34% de la flota de bombardeos Tu-95 rusos, equipados para transportar cargas nucleares, fue destruida en los ataques a 5 bases aéreas en todo el país. Un total de 41 aviones de guerra rusos fueron alcanzados en estos ataques, causando daños por unos alarmantes $7,000 millones, dicen funcionarios ucranianos. El ataque incluyó ataques a bases aéreas ubicadas a unos 4,000 millas de la frontera de Ucrania. Ya ha sido calificado como el Pearl Harbor de Rusia por pesimistas blogueros militares que son prorrusos. El presidente Volodymyr Zelensky elogió el resultado absolutamente brillante, la operación de mayor alcance de su país hasta la fecha, escribiendo en la aplicación de mensajería Telegram. La operación, de la que según se informa, la Casa Blanca no recibió ninguna advertencia previa, tardó más de 1 año y medio en prepararse, dijo el presidente Zelensky. 5 bases en 5 regiones diferentes de Rusia fueron atacadas, incluida la región de Amur, en el extremo oriental del país, Irkutsk en Siberia, Murmansk en el Círculo Polar Ártico y Ryazán e Ivanovo cerca de Moscú. Ahora, yo por lo menos entiendo, y creo que leyendo entre líneas, Volodymyr Zelensky quiere protegerse al decir que esta es una operación que tardó más de 1 año y medio en prepararse. No estoy diciendo que no sea cierto. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo sin que exista una represalia mayor, como a decir, nos has atacado hace unos días, ahora te atacamos a ti, entonces la mesa de negociación pues tiene que continuar. ¿Por qué? Porque esto ya lo planifiqué hace mucho tiempo. No es que se me haya ocurrido ahora o en los últimos días cuando decidimos sentarnos a una mesa de negociación. Entiendo que lo que busca el presidente Volodymyr Zelensky no solamente es salir airoso de este ataque, que como se ve, sí fue exitoso. No se está hablando de poco material bélico, se habla de 41 aviones de guerra que alcanzarían fácilmente los $7,000 millones en cuanto a destrucción. Y en este sentido, a mí lo que realmente me preocuparía es que, por un lado, el presidente Donald Trump, la Casa Blanca, no ha sido advertida o por lo menos no ha tenido conocimiento del mismo. Puede que entre líneas estén queriendo sacar al presidente Trump y su administración
de cualquier indicio de que Estados Unidos sabía que Ucrania iba a atacar. Y como es Estados Unidos el mediador, entonces se supone que debió de avisarnos, debió de advertirnos, o siquiera debió de haberle dicho al gobierno ucraniano: estamos en medio de una negociación de paz. Si haces este ataque, pues entonces van a haber represalias. No esperes que esto vaya a quedar simplemente así. Y en este sentido, creemos que el mensaje entre líneas por parte de Ucrania es: vamos a quitar a la Casa Blanca de que quede como sospechosa, diciendo que no los advertimos. Y por otro lado, nosotros también nos lavamos las manos como para decir: estamos, por un lado, buscando un acuerdo de paz o sentarnos en una mesa de negociación, mientras que por el otro seguimos atacando, igual que lo ha estado haciendo Rusia. A mí, en lo personal, les decía, me parece que aquí hay algo que no se está tomando en cuenta, y no he escuchado esto por parte de los expertos en lo que va de estas primeras horas también en el monitoreo que he tenido algunos medios de comunicación. No se está hablando del hecho de que ahora Rusia pueda decir fácilmente que la negociación se termina, o que si había algún indicio de acercamiento para un proceso de paz, se termina. Ahora hay la justificación incluso para que Rusia pueda decir: han atacado bases donde tengo armamento nuclear. Lo que también indicaría que podrían estarle legitimando ahora lo que cuando se trató del ataque Israel en contra de Hamas, ustedes recordarán que los principales medios de Occidente, que son pro izquierda, establecieron la narrativa de la proporcionalidad. ¿No es cierto? Entonces nosotros siempre nos preguntábamos: ¿qué quiere decir proporcionalidad? Y entonces los expertos, los todólogos, los opinólogos decían: bueno, es que tiene todo el derecho de defenderse. Yo también entiendo, tiene todo el derecho de defenderse. Murieron más de 1.200, 1.300 personas, ya no lo recuerdo muy bien, pero son más de 1.000 personas muertas en el ataque del 7 de octubre. Sin embargo, cuando se establece la narrativa de una proporcionalidad, entonces, esa proporcionalidad, ¿cómo debe ser interpretada? Porque yo entiendo que la narrativa fue establecida para que la gente y la comunidad internacional entienda de que Israel tiene todo el derecho de contraatacar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que establecen. Pero en cuanto a la proporcionalidad, ahora, si nosotros invertimos los papeles de eso mismo que establecen los principales medios de comunicación de Occidente, que establecen esa narrativa de la proporcionalidad, entonces ahora Rusia tiene toda la justificación para hablar de proporcionalidad en cuanto a un contraataque. Estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. ¿Y por qué mundial? Porque se supone que ya este conflicto, si es que se lograra confirmar, aunque Ucrania esté diciendo que son ellos los que han preparado hace más de 1 año y medio. Imagínense 1 año y medio de preparación, pero que en ese año y medio todo el mundo entiende que Ucrania no tiene el mecanismo para poder hacerle la guerra a Rusia. ¿Por qué? Porque no tiene el armamento militar, no tiene la tecnología militar. Mucho de esto ha sido o enviado o comprado o de alguna manera llegado de los países, entre comillas, aliados de la OTAN, igual que de Estados Unidos, que ha llegado para Ucrania. Entonces, con este ataque masivo a bases militares rusas, entiendo que esto puede interpretarse del otro lado de la frontera, o sea, me estoy refiriendo a Moscú, al Kremlin, de decir, bueno, entonces creo que esto ya ha llegado a su punto de dejar de entender que Ucrania nos está haciendo la guerra. Ahora hay que escalar este punto a que el mundo, o sea, quienes son los aliados de la OTAN, son los que están en guerra con Rusia. Y como ya no es una sola nación, y como ahora son muchas naciones las que integran la OTAN a la cabeza de Estados Unidos, pues entonces vamos a responder en esa misma medida. Ahí es donde yo creo vamos a poder utilizar la proporcionalidad. Y ojo, no estoy justificando porque yo no soy pro-ruso, no soy pro-Putin. A mí me da un cacahuate esa gente. A mí lo que realmente me preocupa es que lo que tanto temíamos de que fuéramos arrastrados, Estados Unidos fuera arrastrada a una tercera guerra mundial, se esté pavimentando el suelo para poder llegar con todo a esa tercera guerra mundial, que no se puede descartar la posibilidad de una guerra nuclear. Guerra nuclear que el mismo presidente Trump durante campaña lo advirtió una y otra vez. Por eso era su interés de llegar a un acuerdo de paz.
Hoy estamos viendo que existe una negligencia, tanto de Rusia como de Ucrania, para no llegar a ese acuerdo de paz. Parece que este tema de la guerra está generando muchos beneficios, o por lo menos las corporaciones de arriba, quienes son los que realmente se benefician, igual que la industria armamentista, van a seguir impulsando que este conflicto no termine, sino más bien escale. Pero, ¿qué es lo que dice el gobierno de Estados Unidos a la cabeza del secretario de Estado, Marco Rubio? Pues dijo, o ha reiterado, la demanda del presidente Trump de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Rubio dijo que al ministro, más bien de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que ambas partes necesitan entablar conversaciones directas para lograr una paz duradera. El mensaje llega después de que las fuerzas de Ucrania destruyeran, como ya lo dijimos, 41 bombardeos y aviones nucleares del Kremlin, atacando a al menos 4 bases aéreas de toda Rusia en esta operación llamada Operación Telaraña. De aquí en adelante, lo que venga, créanme, las próximas horas y no los próximos días van a ser cruciales para lo que llamamos la estabilidad, la paz en esa región. Pero no vayan a creer que este tema simplemente se circunscribe acá, a lo que se está viviendo en esta parte de Asia, entre lo que es las fronteras de Rusia y Ucrania y los países de la OTAN en Europa. No. Hay otro conflicto que también nos tiene que estar llamando la atención. El fin de semana, China le ha respondido al secretario de Defensa Pete Hegseth, quien había dicho, de forma creo que muy contundente y muy clara, dijo, no voy a tratar de decirles, este tema del Indo-Pacífico, este tema entre China, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, toda esta región del Indo-Pacífico también es una región que no se podría simplemente decir es un tema aislado. Es Estados Unidos que también ha puesto de manifiesto que no va a dejar a sus aliados por fuera, que en el caso de la China comunista tampoco es que se van a doblegar. Y esto también debería nosotros ponernos en alerta a quienes procuramos que de alguna manera no seamos nosotros o nuestros hijos los que tengamos que ir a pelear una guerra que otra vez no es una guerra de Estados Unidos. Sin embargo, es Estados Unidos quien está entre medio, ya sea para defender a Taiwán, porque en el caso de que sea China la que invada, o como lo ha venido anunciando, China dice que Taiwán es parte de su territorio y que tarde que temprano lo van a recuperar. Y Taiwán es uno de los socios comerciales más importantes, pero no necesariamente del pueblo estadounidense, sino de los politiqueros que han comprado sus acciones, ya sea de estos chips como Nvidia, que muy magistralmente la señora Nancy Pelosi con su esposo han encontrado una gran fortuna para hacerlo, sin tener siquiera conocimientos de los fondos de inversión y nada. Sin embargo, se han hecho millones de dólares a través de estos chips que están con base allá, en Taiwán. Y ya ni hablar del resto de inversiones. Sin embargo, no es necesariamente un interés del pueblo estadounidense proteger Taiwán, sino de quienes tienen sus intereses económicos en Taiwán de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos, al momento de salir en defensa de esta nación, pues está incluyéndose o está metiéndose de forma directa en una posible confrontación. Ya tenemos de por sí a nivel internacional una guerra económica, como lo ha manifestado la prensa progresista a través de estos aranceles o esta modificación de aranceles que ha impuesto el presidente Trump a China. Pero ahora, con esta situación de Taiwán, esto escala a algo mucho más grande. Déjeme decirle o déjeme leerle la declaración que hace el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que lo hace este fin de semana nada más. Dice, la visión futura para el Indo-Pacífico es una basada en el sentido común y los intereses nacionales. El secretario señaló que a medida que el presidente Trump continúa liderando a los aliados europeos para intensificar su autodefensa, Estados Unidos puede entonces concentrar más recursos en la región Indo-Pacífico. Esto nos permite a todos beneficiarnos de la paz y la estabilidad que conlleva una presencia estadounidense duradera y fuerte aquí en el Indo-Pacífico. Estos beneficios solo se multiplican cuando nuestros aliados y socios también son fuertes. Ahora,
Él dice, ¿no? No estamos aquí para presionar a otros países para que adopten nuestra política o ideología. No estamos aquí para sermonearles sobre el cambio climático ni sobre cuestiones culturales. No estamos aquí para imponerles nuestra voluntad. Todos somos naciones soberanas. Sobre esta base segura de intereses mutuos y sentido común, construiremos y fortaleceremos nuestras asociaciones de defensa para preservar la paz y aumentar la prosperidad. Pero aquí viene lo interesante de esta declaración. No buscamos un conflicto con la China comunista, pero no nos dejaremos expulsar de esta región crítica, ni permitiremos que nuestros aliados y socios se vean subordinados e intimidados. Y esto lo hizo al señalar que China está preparando de manera creíble para usar la fuerza militar para alterar el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. Es lo que dijo Hegseth. Ante cualquier intento de China de conquistar al vecino país Taiwán, tendría consecuencias devastadoras, no solo para el Indo-Pacífico, sino para todo el mundo. Estas declaraciones, les digo, puede para nosotros simplemente ser parte de lo que es el discurso o parte de lo que es la agenda de hegemonía de los Estados Unidos en la región. Pero hay que estar atentos a lo que dice China. Por ejemplo, la respuesta a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó ya a Hegseth de mentalidad de Guerra Fría, afirmando que Estados Unidos era la única potencia hegemónica en la región. Beijing incluso tuvo la audacia de decir que Estados Unidos estaba convirtiendo la región en un polvorín, a pesar de ser el mismo régimen que militariza islas artificiales, amenaza a Taiwán con una invasión y construye un estado de vigilancia que se extiende por todo el planeta. La respuesta también es clara por parte de China, que primero acusan a Estados Unidos de ser quien estaría haciendo una especie de sistema permanente de crisis para que todos los países de la región estén en una alerta permanente en caso de que toque una respuesta. Ha acusado también a Estados Unidos de que son ellos los que están socavando la paz y la estabilidad en la región. Dice también en el comunicado, la cuestión de Taiwán es un asunto exclusivamente interno de China. Ningún país está en posición de interferir. Estados Unidos jamás debería imaginar que podría utilizar la cuestión de Taiwán como palanca contra China. Estados Unidos jamás debe jugar con fuego en este asunto. China insta a Estados Unidos a acatar plenamente el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses a dejar de apoyar y envalentonar a las fuerzas separatistas que promueven la independencia de Taiwán. En el mar de China Meridional nunca ha habido ningún problema con respecto a la libertad de navegación y sobrevuelo. China siempre se ha comprometido a trabajar con los países involucrados para gestionar adecuadamente las diferencias mediante el diálogo y la consulta, al tiempo que salvaguarda la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China de conformidad con las leyes y regulaciones. Estados Unidos es el principal factor que perjudica la paz y la estabilidad en el mar meridional de China. China no se va a dejar, independientemente de lo que vaya a creer Hegseth o independientemente de lo que vayan a creer los belicistas, que son los más optimistas en que Estados Unidos puede librar la guerra o apoyar a su aliado de Israel en el Medio Oriente, que pueda tranquilamente lidiar también con el conflicto si escala entre Rusia y Ucrania, y tener también la capacidad de hacerlo en la defensa de Taiwán. Independientemente de lo que crean los más optimistas y los más belicistas, créanme que esto va a tener un costo, no solo el económico, sino que esto puede traer un costo de vidas inocentes, tanto para los países que tienen a sus poblaciones en esa región y que seguramente están alertas de que algo pueda detonar, sino también de parte nuestra, porque va a tocar enviar de los nuestros en caso de que esto escale, cualquiera de estos conflictos escale a una situación mucho mayor. El llamado desde estos micrófonos siempre será por el tema de la paz, porque se debe preservar la vida humana. Si existe un costo en el caso específico de este conflicto entre Ucrania y Rusia, donde tal vez Ucrania podría ceder o podría estar abierta a la cesión de territorio, además de otros condicionamientos que seguramente tendrá Rusia, a considerar en el mejor interés de
cuidar la vida de sus ciudadanos. Lo que vemos de aquí en adelante es realmente crítico, en lo personal es algo caótico, en el plano geopolítico parece que nos estamos acercando cada vez más a ser arrastrados hacia conflictos globales, los cuales no solamente van a significar para las naciones un deterioro en su economía, no va a haber paz por un determinado tiempo seguramente, y ya ni hablar de lo que va a significar los costos económicos o las crisis económicas a las que nos vamos a enfrentar en lo que va de las próximas décadas. Estaremos atentos, pendientes además de cómo se va desarrollando todo esto en el panorama geopolítico. Mientras tanto, vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast conservador, Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV. Freddy con WDY, Silva con VTV. Solamente en la red social Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Sí, Freddy Silva 80 solamente en Instagram. El resto de las redes sociales me encuentra como Freddy Silva TV. Puede enviarme un mensaje, compartir un criterio, una crítica o simplemente un saludo si usted quiere. Y de igual manera, si está interesado en alguna información de la cual hacemos lectura en este episodio de Conserva la Voz, con mucho gusto se lo vamos compartiendo. Hay temas que nos tienen que ir preocupando dentro de la agenda periodística. Aquí hay un artículo que está en gatewayhispanic.com, dice: bases de espionaje chinas en Cuba amenazan la seguridad de Estados Unidos ante la firme respuesta del presidente Trump. Dice: a tan solo 160 kilómetros de la costa de Florida, el régimen comunista cubano, respaldado por el Partido Comunista Chino, está construyendo y modernizando al menos 8 bases de inteligencia equipadas con tecnología avanzada de interceptación de señales. Este alarmante desarrollo representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Nombres como Bejucal, Calabazar, Huajay y El Salao ya no son solo pequeños pueblos cubanos. Según un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ahora son centros de vigilancia cruciales capaces de interceptar comunicaciones militares, civiles y aeroespaciales estadounidenses desde Cabo Cañaveral hasta la bahía de Guantánamo. Dice este artículo que bajo la administración de Biden, esta amenaza fue ignorada. Las señales de alarma fueron minimizadas por un liderazgo débil, más centrado en apaciguar a los regímenes autoritarios que en confrontarlos. La política de normalización de Biden con Cuba permitió a Pekín consolidar su presencia mediante acuerdos encubiertos, tecnología china y una estrategia de expansión silenciosa. Todo eso cambió con la reelección del presidente Trump. Bajo su liderazgo firme y patriótico, la Casa Blanca ha lanzado una respuesta clara y estratégica para restaurar la seguridad nacional y defender el hemisferio occidental. Dice por acá: durante la administración anterior se permitió que nuestros enemigos se establecieran cerca de nuestras costas. Hoy, bajo mi presidencia, estamos tomando medidas decisivas para desmantelar esta red de espionaje y proteger a Estados Unidos, es lo que dijo el presidente Trump durante una conferencia de prensa en Palm Beach. El tema creo que debería ser un llamado de atención, no solo porque Cuba, desde hace décadas, es la cabeza de la serpiente que hace mucho, no solo Estados Unidos, sino los gobiernos o los estados democráticos debieron apuntar para cortar la cabeza de esta serpiente. Porque es Cuba, a través de los barbudos, es Cuba, a través de Fidel Castro, que establece este tipo de políticas y normativas, empezando primero con la formación del Foro de Sao Paulo, luego el Grupo de Puebla, para llevar adelante todo este comunismo disfrazado de socialismo o revolución bolivariana,
para el continente desde México hasta Argentina. Y no incluyo a Canadá, porque ya Canadá tenía mucho más tiempo de ser tomada precisamente por los comunistas, por los socialistas. Si uno simplemente revisa, por ejemplo, que gran parte de los ricos o las personas de mucho dinero, gente rica, ¿no? Además asociada con el Deep State de Canadá, pues son los mismos que tienen sus hoteles allá en Cuba y que han tenido siempre fuertes lazos económicos con Cuba. Y aquí es donde también se desmonta toda esta falacia de decir que Estados Unidos le ha impuesto un bloqueo comercial a Cuba. Mentira. La gente, los países del mundo siguen negociando con Cuba. El problema es que existe angurria, existe una cúpula de dictadores. Antes era Fidel Castro, luego estuvo su hermano Raúl, ahora está simplemente este payaso que está puesto como presidente, Díaz-Canel. Sin embargo, este régimen totalitario ha sido impuesto por esta élite de barbudos que han ido heredando uno tras otro y además han ido sometiendo a una de las poblaciones que en otrora era una de las más ricas, más fuertes tecnológicamente hablando, y que hoy no es más que resquicios de aquello y que se ha vuelto en una de las ciudades más pobres del continente. Sin embargo, es Cuba la que ha terminado exportando toda esta idea de ser los que se mantienen de pie ante el imperialismo yanqui y que empiezan a crear todo este romanticismo que la gente se lo cree, sobre todo los más jóvenes en las universidades, donde hasta se atreven a apoyar a Ernesto Guevara de la Cerda, a el Che Guevara, uno de los genocidas. Además, él mismo, a través de su puño y letra, en sus memorias, en su diario, escribe cómo realizó este genocidio allá en África. Y que además fue parte de los fusilamientos, y lo ha dicho también, confesó ante las Naciones Unidas y diciendo, y voy a citar, fusilamos y seguiremos fusilando. Y este tipo de personajes es aplaudido, se compran camisetas con el rostro de este sanguinario genocida, y todo esto es gracias a todo esto que hacen en batalla cultural. Y hoy estamos viendo que no existe una verdadera, bueno, ahora recién podríamos decir con la administración del presidente Trump, pero realmente es la única nación en este continente que está dispuesta a hacerle frente al avance comunista, socialista, ya no solo de Cuba, sino de todo este bloque armado por Fidel Castro, que hoy tiene, por ejemplo, en la presidencia a uno de sus fundadores del Foro de Sao Paulo, que es Luis Ignacio Lula da Silva, en Brasil. Tenemos a el heredero de Hugo Chávez Frías, quien ahora es el que está a cargo de la narcodictadura, que es Nicolás Maduro Moros. Tenemos a Daniel Ortega, un sandinista sanguinario también que se ha estacionado en el poder por más de 20 años con su esposa. Entonces vemos que hay un bloque, no necesariamente ya es parte de una ideología, sino que es un bloque establecido, el cual también le ha permitido a China expandirse de una manera descomunal. No solamente China ahora está acostumbrada a dar financiamiento o a dar préstamos con intereses altos o incluso sin intereses, pero a cambio de los recursos naturales de Sudamérica o Centroamérica. Ya se han expandido no solamente con una colonización. La gente cree que esto es demasiado hablar de una colonización china, pero estos chinos ya han logrado traer a través de sus fábricas o empresas constructoras, porque yo puedo decir con mucha evidencia que, por ejemplo, en Bolivia, en los acuerdos que han realizado para la construcción de puentes, que eran puentes igual que sus productos, marca Patito, que se destruyen en 3 meses, no llegan ni siquiera al año, donde se ve que esta infraestructura es malísima. Pero estos chinos no solamente consiguen a través de los gobiernos dar préstamo, sino que traen la maquinaria desde China, traen a su gente desde China, la establecen en los países donde laboran, y es ahí donde comienza esta colonización. Es cada vez más alarmante la cantidad de chinos que están poblando el continente americano. Y por eso nosotros tenemos que prestar mucha atención al avance que está teniendo China, y lo está haciendo a través de este portal que abre Cuba. Porque Cuba es quien termina dando las instrucciones al resto de sus subordinados. En este caso Venezuela, igual Colombia también. De la misma forma lo estará haciendo con el resto de los países de la región, que pues son
gobiernos socialistas o comunistas o progresistas que prefieren ir con el tema ideológico en vez de ir en pro de la mejora de sus naciones. Es increíble, pero cuando a uno le habla de que la influencia de Cuba es realmente peligrosa y es una verdadera amenaza a las democracias, la gente te señala de pro-yanqui, imperialista, y que además, al contrario de lo que nosotros hablamos de ir en contra de la izquierda, nos hablan de que nosotros somos los globalistas. No, ellos son los que forman parte de esa agenda globalista, porque ellos son los que están financiados precisamente por estas agendas que elaboran la Open Society y todo lo demás, todo el demás grupo de filántropos que tienen esos aires mesiánicos de decirnos cómo quieren que vivamos la vida. Yendo al tema, o volviendo más bien al tema de Cuba y China, tenemos que estar alertas y muy pendientes de esto que habla tanto el Departamento de Defensa como el Departamento de Estado, porque tenemos que estar vigilantes de lo que es capaz de hacer China. Y esto a través de Cuba, porque entendemos que para Cuba va a ser sencillo, ante la crisis que tiene, ceder cualquier tipo de territorio o ceder ante cualquier tipo de instalación de bases militar, lo que sea, con tal de que al pequeño grupito que termina manejando toda la isla, que son los castristas, que son los totalitarios, que son toda la dictadura, pues van a hacer cualquier tipo de tratado, negociación, y no me sorprendería que no solo sea con China, podríamos igual ver cómo se le permite igual a Irán y a cualquier otra nación enemiga de los Estados Unidos. Se vienen tiempos bastante sombríos, espero que esto no signifique que a usted lo vaya a tener triste o igual preocupado por siempre. No, la idea es que estemos alertas de lo que se está viniendo, porque esto no solamente ocurre fuera de nuestras fronteras, sino también dentro de nuestras fronteras, donde ya hemos visto que a través de estas políticas de fronteras abiertas de Joe Biden entraron casi o más de 14 millones de inmigrantes sin control, sin supervisión, sin saber de dónde o para qué vienen. Y muchos de ellos ya están acá. No necesariamente podemos referirnos a el clan de los lobos, no necesariamente podemos hablar del Tren de Aragua o igual del cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, la pandilla MS-13 o igual los diablos de la 42. No necesariamente eso. Esos podrían venir a causar el caos dentro de las calles, pero también el tema del espionaje, ese también tendría que ser algo que tendríamos que tener pendientes, porque esta misma gente está acá solamente para compartir la información de inteligencia y ver en qué momento es propicio llevar adelante protestas que entre comillas dicen que son pacíficas, pero que están orquestadas por la izquierda. Protestas en las cuales también tendríamos que tener mucho ojo para ver si realmente es una causa que vale la pena seguir o es que estamos siendo manipulados por esta izquierda internacional radical. Y quiero pasar a otro tema mencionando esto, ya que el fin de semana se llevó adelante o se registró más bien un ataque terrorista en suelo estadounidense donde un tipo, que además era un inmigrante ilegal, llevó adelante un ataque con bombas Molotov en el estado de Colorado. Sí, le cuento un poco, es un ciudadano egipcio acusado de atacar a un grupo de simpatizantes israelíes secuestrados con un lanzallamas casero y cócteles Molotov durante una caminata solidaria en Colorado que se registró el día de ayer. Se encontraba ilegalmente, lo vuelvo a repetir, este ciudadano egipcio estaba de forma ilegal en los Estados Unidos luego que su visa expirara en el mes de marzo. Este sospechoso de terrorismo se llama Mohamed Sabri Soliman, de 45 años. Ingresó originalmente al país por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 27 de agosto del 2022. Esto lo han dicho ya las fuentes de Seguridad Nacional y de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Un inmigrante indocumentado cometió un ataque terrorista en Boulder, Colorado. El gobierno de Biden le otorgó una visa de turista y luego se quedó ilegalmente en el país después de que expirara el plazo. En respuesta, el gobierno de Biden le otorgó un permiso de trabajo. La migración suicida debe revertirse por completo, escribió el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, en su cuenta de X. Lo curioso de todo esto, y créanme, mi desdén está mucho más que justificado, es que CNN haya criticado a la agencia
o al Buró Federal de Investigaciones, al FBI, habiendo calificado a esta agencia como de infantil por haber dicho rápidamente, según CNN, que se trataba de un ataque terrorista con bombas incendiarias. Además que son crímenes de odio. Aquí lo interesante es cómo esta línea totalmente izquierdista de CNN, realmente me sorprende que todavía siga teniendo adeptos que puedan creerle. No solamente es un fake news, ya hace mucho ha perdido toda credibilidad y creo que sus ratings lo demuestran. Incluso esta bochornosa creación de un CNN Plus que habían intentado llevar adelante, según ellos, porque su público lo demandaba, querían algo que tenga todavía mucho más contenido de izquierda y que para ello la gente tenía que pagar extra. Sin embargo, cuando lo lanzaron, pues fueron, creo, más el tiempo que se dedicaron a prepararlo, a armarlo, que el tiempo que estuvieron al aire, porque realmente la gente ni les pagaba ni los seguía, porque realmente CNN hace mucho ha dejado de ser una fuente de información creíble. Además, son solamente activistas de izquierda y por eso también este fin de semana, o en lo que va también de estas primeras horas de esta jornada, 2 de junio de este 2025, ha sido duramente criticada. Porque sí, este fue un ataque terrorista doméstico, pero además también se trata de un crimen de odio. Y le explico por qué es un crimen de odio. Resulta que este tipo, este inmigrante ilegal egipcio, fue gritando Palestina libre, Free Palestine, mientras lanzaba bombas incendiarias en contra de una multitud de judíos. Sí, esto es lo que estaba haciendo. Entonces, existe una intencionalidad en su protesta. Primero, los ha acorralado. Se supone que estas personas, quienes estaban reunidos, que era una multitud de personas que son pro-Israel, estaban haciendo una manifestación en apoyo a las personas que todavía están secuestradas por Hamas en Palestina. Sin embargo, esta persona, este inmigrante ilegal egipcio, fue en contra de esta multitud y fue gritando Palestina libre, lo cual ahora se puede asociar a este movimiento antisemita que se está llevando adelante en los Estados Unidos. Por eso es importante que nosotros vayamos identificando la mentira. Esa mentira que además pone en entredicho la misma cadena de CNN diciendo o calificando al FBI como una agencia infantil por haber dicho premeditadamente o apresuradamente, más bien, de que se trataba de un crimen de odio y que además era un ataque terrorista. Yo creo que nosotros no necesitamos, creo que por sentido común también, decir que es un crimen de odio y también que es lo que es un ataque terrorista. Porque aquel que causa zozobra, terror en la gente, por ejemplo, este tipo tenía bombas Molotov incendiarias que además le tiró a la gente y hay gente que terminó quemada. Hay gente que está con serias lesiones por quemaduras. Y este tipo sigue esa consigna del Free Palestine. Lo decíamos hace unos días nada más. El problema es que a través de la policía, que es muy flexible en muchos estados que permiten que este movimiento pro-Palestina o pro-Hamas se siga llevando adelante en suelo estadounidense, estos tipos van a creer que se pueden salir con la suya. Ya hemos visto que este activismo no es pacífico. Lo he dicho en las redes sociales y lo voy a decir en este programa igual de forma pública. Después de los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamas en contra de Israel, donde mueren más de 1,000 personas, se ha establecido una narrativa, creo incorrecta, pero ya elaborada, de la proporcionalidad en la respuesta por parte de Israel ante el ataque. Sin embargo, esto ha permitido que la comunidad internacional no le ponga peros a los ataques que ya están siendo calificadas incluso en el Parlamento Europeo por ciertos europarlamentarios como un genocidio. Y es que de por medio, en el avance que quiere hacer el Estado de Israel en contra de Hamas, se está llevando por delante a niños, mujeres, jóvenes que son inocentes y están en medio del fuego cruzado. Y lo puedo entender. Y puedo también hacer una enérgica declaración pública diciendo que la gente inocente, al igual que en el conflicto de Rusia-Ucrania y en cualquier otro conflicto
que se dé en el mundo, nosotros deberíamos oponernos a la muerte de civiles inocentes. Y en este caso no va a ser la excepción. Con lo que no puedo estar de acuerdo es que, por un lado, estudiantes extranjeros que se supone vienen a estudiar, lleven adelante todo este movimiento de izquierda a favor de un grupo de extrema, como es un grupo terrorista, el grupo Hamas. Porque si tú quieres ayudar a la gente de Palestina que realmente está siendo masacrada en la Franja de Gaza, agarra un avión, paga tu dinero y llega hasta el lugar del conflicto y ayuda a esa gente. Es la mejor manera la que realmente puedes ir con tus convicciones. Pero ya, hacer actos de vandalismo en los Estados Unidos, no dejarle estudiar a los estudiantes que sus padres o ellos mismos se están endeudando con grandes sumas de dinero y no pueden estudiar, no pueden ingresar a sus aulas. Los maestros que se supone deben dar clase, ni siquiera se les permite poder avanzar en sus clases. ¿Por qué? Porque hay grupos radicales, yo diría hasta trotskistas, que están en medio de estas universidades y que no les permiten avanzar con sus materias. Pero esto ya va más allá de las universidades. Ahora que estamos teniendo la época de graduaciones, estamos viendo cómo, lamentablemente, en las mismas escuelas, ya en los high schools, ya los chicos que se están graduando y se supone están a un paso para entrar a la universidad, también llevan adelante estas manifestaciones pro Hamas y causan alboroto, causan caos. A nosotros no nos puedes obligar a sumarnos a tu causa. Si tú crees que hay un genocidio en Palestina, sé congruente con tu causa, ve y aporta o ayuda, encuentra la forma de cómo hacerlo. Pero eso no te da derecho a vandalizar nuestros monumentos públicos o a no permitirle a los estudiantes realmente venir a estudiar. Tus convicciones no me las puedes imponer, más allá de que sean o no sean correctas. Tu libertad de expresión no está por encima tampoco de la mía. Entonces, en este caso, a nosotros nos parece crucial que aprendamos a identificar la mentira y quiénes podrían estar también detrás de estas movilizaciones. Porque, créanme, detrás de esto existe gente que está pagando también para que los más radicales sean los que lleven adelante estos movimientos. Entiendo que hay mucho joven que se puede dejar convencer por los socialistas, los comunistas, los progresistas. Hay un dicho muy clásico: si eres joven y no eres socialista es porque no tienes corazón. Pero si eres un adulto y sigues siendo un progresista, un socialista, es porque realmente no tienes nada en la cabeza. Y es que parece que nos hemos dejado convencer a través de toda esta ingeniería social, a través de la mayoría de los principales medios de comunicación, que cualquier causa justifica el destrozo de la propiedad pública y privada y que el resto tiene que permanecer callado. ¿Todo por qué? Porque esa causa parece razonable. Y aunque lo fuera, nosotros en este país somos una nación apegada a la ley y el orden. Y eso lo estamos perdiendo precisamente porque somos muy permisivos ante lo que nos dice la prensa cuando nos somete a través de todo esto de ingeniería social y además nos impone este tema de la empatía, de hay que ser humanistas y que hay que ser buenitos y que todo el mundo agarrados de la mano y que todo el mundo vamos por ahí pregonando de que podemos salvar con nuestros movimientos todo lo que pasa en el mundo. Realmente yo creo que deberíamos sentarnos a hacer una revisión clara de cuánto ha avanzado este progresismo, comunismo, socialismo y cómo esto mismo está destruyendo la esencia norteamericana sobre el respeto y apego a la ley. Ojalá podamos comprenderlo y ojalá veamos en la magnitud que creo deberíamos verlo para poder hacer una profunda reflexión. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast favorito, Conserva la Voz.
En más temas que abordar en lo que va de este episodio, déjenme decirles que 6 inmigrantes ya han sido acusados del asesinato de una madre en Carolina del Sur, y lo que han encontrado los investigadores es realmente preocupante. Se trata de 6 inmigrantes indocumentados de entre 13 y 21 años, estos acusados en relación con el asesinato de una madre de Carolina del Sur a principios del mes de mayo. Ellos supuestamente han enviado mensajes de texto que debería ser una alerta para todos nosotros. Sí, en los mensajes de texto que supuestamente intercambiaron estos sospechosos después del asesinato de la señora Thompson, aparentemente usaron la frase misión fallida, y esto es solo el comienzo. Esto es lo que dijo la oficina del sheriff del condado de Lancaster, Justin Wayland, como lo ha informado. Los mensajes de texto citados en audiencia pública demuestran una total falta de remordimiento por parte de los acusados, es lo que declaró el ex fiscal general de Carolina del Sur, Charlie Condon, a Fox News. Por lo tanto, dice, las pruebas indican claramente un plan premeditado después de consumado el asesinato. Ninguno de ellos expresó remordimiento alguno ni arrepentimiento alguno por haber asesinado a esta inocente mujer. Cuando hablamos de esta inocente mujer, déjeme darle un poquito de contexto. Seguramente usted habrá escuchado a Larissa Sharell. Según los agentes de la oficina del condado Lancaster, Larissa Sharell Thompson, de 40 años, fue encontrada con una herida de bala detrás del volante de su vehículo en Riverside Road, ubicada aproximadamente a 1 hora del sur de Charlotte, en Carolina del Norte. A quienes se cree la han asesinado estarían detrás un joven de 21 años de nombre Asael Amínadas Torres Chirinos, Harvey Ardón Ramos Odari, de 18 años, Jason Soviet Pineda Salgado, de 17 años, y 3 menores de edad de 13, 14 y 15 años. Imagínense desde qué edad ya están delinquiendo, y como lo dice el informe de esta oficina del sheriff, se han mandado textos donde dicen esto es solo el comienzo y otras cosas más. Lo que da a entender por parte de investigadores, o en este caso un ex fiscal general, que dice esto se hizo de forma premeditada. Pero lo más importante es que esta gente no tiene el más mínimo arrepentimiento de lo que han hecho. Y este tema en lo particular es realmente muy preocupante, porque ya tenemos muchos programas que hemos mostrado o que hemos dado a conocer en este podcast sobre los jóvenes de la calle 42, que es una ramificación del tren de Aragua. Los Diablos de la 42 es una ramificación de la banda criminal terrorista El Tren de Aragua. Y esta clase de movimiento delictivo, porque es un movimiento, porque no está operando solamente en Nueva York, están operando en varios estados y cada vez son gente que reclutan más jóvenes. Este caso que ahora mismo estamos mencionando habla de jóvenes que estarían involucrados en este asesinato de prácticamente niños, porque se habla de 13, 14 años, 13, 14, 15 años. Jovencitos que tal vez están por entrar a la adolescencia o son preadolescentes, pero que ya son parte de la actividad criminal en los Estados Unidos. Claro que si usted es padre de familia y usted tiene hijos estudiando en las escuelas, tendría que estar preocupado, porque gracias a la administración del presidente Biden se ha permitido que mucha de esta gente pase la frontera sin siquiera controlarlos. Y ahora, pues, ¿quién va a imaginarse que niños o adolescentes o preadolescentes podrían estar metidos en pandillas? Pues no sabemos, realmente no sabemos. Y ahora el problema es que cada vez estos chicos ya están en las escuelas. Y esta gente que opera a través de estos grupos o pandillas, lo que hacen es reclutar gente cada vez más joven,
Los obligan a comercializar las drogas, hacen bullying para que lo hagan o simplemente siembran el terror en los niños. Niños que pueden ser de su edad, pueden ser un poquito más pequeños o igual, hasta el nivel en donde puedan ingresar en las escuelas. Y como existe una protección al menor, incluso a través de la misma ley, por eso es que la ley positiva a veces no suele ser tan positiva a favor de la sociedad que busca paz, sana convivencia, respeto a las leyes, es que nosotros tenemos que ver cómo podemos cambiar esta situación. No le estoy diciendo que vaya y tome acción por mano propia, no, para nada. Sin embargo, habrá que tomar precauciones adicionales. Habrá que ser cada vez de los padres de familia cansones, aburridos, que tendremos que estar cada vez más pegados a nuestros hijos. Y ya no estoy hablando de esta etapa que llamamos, ¿no?, de la adolescencia, que de todo adolecen, de todo se quejan y que es una edad bastante conflictiva para cualquier familia. Sin embargo, no habrá que apuntar solamente 12, 13, 14, 15, 16 años en adelante. No. Ahora tendremos que estar hablando con nuestros hijos desde los 5, 6, 7, 8, 9 años y también preguntarles todo el tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué interacción has tenido? ¿Con quién la has tenido? ¿Qué novedades por la escuela? ¿Hay algo que te perturba? ¿Hay algo que no te gusta? ¿Estás viendo algo que puede ser peligroso por ahí? O sea, hacer que también el niño, el adolescente, te haga parte de sus vivencias, porque a veces también los niños, por evitarle un problema a sus padres, aún estén siendo víctimas de acoso o de bullying, precisamente por este tipo de engendros que han sido permitidos por la administración de los demócratas. Entonces, lamentablemente, estos niños se callan. Y muchos de estos niños después tienen problemas serios de estrés y depresión. Y ahí estamos viendo cifras que realmente son pero muy tristes, de niños que no han aguantado el tema del acoso escolar y que han acabado con sus vidas. Para nosotros es un llamado de atención cada vez que podemos escuchar informes como este, donde cada vez son más jóvenes los que están metidos en las pandillas, que incluso están involucrados con un tema de asesinato. Entendemos que tal vez muchos de estos son inmigrantes indocumentados y si no lo son, de todas maneras, seguramente deben tener un abandono en su casa. Seguramente estos jovencitos no les controlan en su hogar a qué hora llegan, con quién salen, qué tipo de amistades tienen, si es que salen en las noches. Es realmente crítico. Y es más fácil como sociedad apuntar al gobierno, apuntar a las autoridades, igual a la escuela. Y a todo el mundo podemos apuntar y señalar. Sin embargo, ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres de familia o tutores en relación a esto que estamos viendo en el alza de la criminalidad en la gente más joven? ¿Hasta qué punto también nosotros, una vez tomada la reflexión, podemos tomar acción para ir revirtiendo esto que está pasando en nuestra sociedad? ¿Y realmente estamos comprometidos en ver la realidad? Porque muchos nos dejamos cegar fácilmente por lo que dice la televisión. Y como ellos tienen que ir con una narrativa, pues entonces si hay un estado demócrata o hay un condado demócrata o hay un alcalde demócrata que está tratando de decirle al público, mira, hemos reducido la criminalidad. Sin embargo, por ejemplo, por mucho que el estado de Illinois o peor aún, la alcaldía de Chicago vaya a decir que están reduciendo la criminalidad, en los hechos esto no es así. La delincuencia, y cada vez más joven, va aumentando, va creciendo. Y en este sentido también nosotros tenemos que aprender a reconocer la mentira. Y en este sentido también reconocer la verdad, aceptar la verdad para comenzar a trabajar en ella. De esta manera vamos poniendo punto final a este episodio de Conserva la Voz, pero si me permiten solo unos minutos. El día de ayer en la misa, tras una profunda reflexión, oración, me pregunté, ¿qué es lo que hice hoy para agradar a Dios? ¿O qué es lo que hice también durante la semana pasada para agradar a Dios? Y esta pregunta que daba vueltas en mi mente, igual en mi corazón, pues encontró una respuesta. Y esa respuesta es dar un hálito de esperanza a la gente a través de lo que dice en su palabra. Por eso, antes de despedirme, quiero dejarles con esto que está escrito en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes.
Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Mañana, la promesa de reencontrarnos con otro episodio de Conserva la Voz. Como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.